Génesis 37, el versículo 26 dice de la siguiente manera: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Ese mismo versículo al final dice: y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. El versículo 31 dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron a un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Versículo 34, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar. Pueden ocupar sus lugares. En estos versículos que acabamos de leer, nosotros podemos encontrar tres diferentes visualizaciones, tres diferentes personas. Primero, encontramos a personas que llenos de envidia, llenos de celo, llenos de amargura, deciden matar y luego al final no, deciden abandonar en un pozo y luego al final no, deciden vender a un hombre. Encontramos por otro lado a un hombre que está siendo maltratado, insultado, agredido por sus hermanos sin importarles que era un jovencito. Y por otro lado, en esta lectura encontramos el efecto boomerang de lo que está pasando aquí. Es decir, a un padre que está siendo lastimado desde lo más adentro de sus entrañas por perder a ese hijo que amaba. Si usted me permite cambiar esta versión, nosotros encontramos a los malos, al bueno y al que ni la debía ni la temía, pero sale lastimado. Si usted me permite cambiar un poco esta versión, encontramos simple y sencillamente a personas. Personas como usted, personas como yo, seres humanos que aun cuando esta historia hace años, siglos que fue escrita, hace siglos que sucedió este evento, aún el día de hoy, 8 de febrero del 2026, las personas somos arrebatadas por esos celos, por esa envidia. Y muchas veces eso nos lleva a cometer maldad. Otras veces nos encontramos en la postura de ser lastimados por otras personas. Y otras veces nos encontramos como Jacob, en el efecto de que ni somos los protagonistas ni los antagonistas, pero el efecto de lo que está sucediendo llega y lastima a nuestra vida. Y, ¿sabe? Es importante reconocer que como seres humanos repetimos comportamientos y patrones, que dejando los sentimientos, las emociones se apoderan de nosotros y por ello vamos viviendo temporadas que son muy agotadoras, muy devastadoras. Pero yo te tengo una noticia: este no es tu final. Y quiero que voltees con la persona que tienes a tu lado y le digas: este no es tu final. Y sabe, Eliab critica mucho de mi persona, que yo no soy buena para ver series. Empezamos a ver una serie juntos
y no podemos terminar juntos porque yo me desespero mucho y yo empiezo a adelantar los capítulos a ver qué está pasando y qué va a terminar. Digo, en mis años cuando era niña que las novelas te dejaban así en el mero y que tenías que esperar hasta el siguiente día a las 8 de la noche, era una desesperación. Pero ahorita que tengo la oportunidad de agarrar el control, empezamos a ver una serie, la vi yo, y yo como a los 2 días le digo, ya, no pude, la adelanté y ya sé en qué termina. Y el día de hoy me voy a permitir hacer esto con ustedes. Voy a adelantar esta historia que leíamos por 7 capítulos. Voy a adelantar esta historia que leíamos por 22 años. Pero quiero mostrar a usted qué pasó en este tiempo. Esto es lo que pasa después de 22 años. Egipto y todos sus alrededores empiezan a pasar una temporada de mucha escasez, de mucha hambre. Entonces, Jacob le dice a sus hijos, es tiempo de que vayan y busquen comida para todos nosotros, porque ya no hay más. Salen todos los hijos, menos Benjamín, que era hermano de José, porque eran hijos de la misma madre Raquel. Llegan a Egipto y dice el capítulo 42 y el capítulo 43 que José les reconoce. Imagínense el impacto de tener cara a cara a aquellas personas que hacía más de 20 años le cambiaron el rumbo de la vida, le lastimaron, le destrozaron. Él los ve y lo primero que dice, sale es esa humanidad de tratarlos, de poner un freno, decir ustedes son espías. Pero luego la Biblia relata que él llora y que él les deja ir con sus costales llenos de comida, vuelve a poner el dinero en ellos, pero con una condición. Ellos debían de ir por su hermano menor y regresar. Simeón se queda preso como garantía de que sus hermanos iban a ir, pero regresaban. Cuando sucede esto, pues ellos van a casa, le explican a su padre que tienen que regresar y que la única manera de regresar es con su hermano Benjamín. Dice la palabra en el capítulo 43 que su padre Jacob estaba tan ligado a Benjamín que no quería que se le fuera. Él no quería pasar por el dolor de perder a otro hijo que amaba mucho. Entonces, si nosotros leemos todo el capítulo 43, llega un momento donde los hijos le están explicando al papá lo que sucede y el papá tiene que ceder ante la petición de ellos. No había de otra. Simeón esperaba preso, la comida se había vuelto a acabar y era ver morir a todos de hambre o era soltar eso que él tanto abrazaba y que tenía tanto miedo de dejar ir. Entonces lo deja ir. Y llega el capítulo 44 de este libro y la Biblia nos cuenta que llegan con Benjamín, José los ve, les invita a una gran comida y después de ello los vuelve a mandar a casa, pero crea un plan. Y él le pide a uno de sus siervos que eche la copa de plata con la cual él bebía y adivinaba en el costal del hijo pequeño de Benjamín. Cuando ellos van de salida, los detienen. Yo me imagino que ha de haber sido algo como muy brusco. No sé si ha visto usted cuando hay un operativo que de repente ven pasar policías, Guardia Nacional, estatales y de repente se llena así, pum, pum, pum. Yo me imagino que un operativo así pasó. Estos hombres van de regreso a Canaán con sus costales llenos. Es la segunda vez que llenan de Egipto y de repente un operativo, pero ahora de los egipcios, llega y les dice, deténganse, porque hace falta la copa de mi señor. De José, que era un gobernador en ese entonces de Egipto. Empiezan a vaciar los costales porque ellos dicen, en nuestras pertenencias no puede haber nada. Estamos seguros, venimos ante ti, te entregamos el dinero que volvieron a echar ahí porque nosotros no debemos nada. Pero si encuentras algo en esto, que el saco donde lo encuentres muera y los demás nos quedaremos de tu siervo. Entonces empiezan a vaciar los sacos del más grande
y cuando llegan al más pequeño, se derrama aquel trigo y la copa hace un sonido. Cae el metal. Y la impresión de todos es no. Así que la Guardia Nacional de Egipto los regresa ante el palacio con José. Y vienen y traen la situación. Y José los recibe. José está ahora en una posición de privilegio. José está ahora al mando. No era el mismo jovencito de 17 años débil. No era el mismo jovencito que no entendía la vida. Él ahora tiene poder. Y cuando los ve, él dice, no me voy a quedar con todos. Solo dejaré de siervo a él, donde fue encontrada la copa, a Benjamín. Y sabe, otra vez los hermanos, los envidiosos, los celosos, están en la misma posición de hace 20 años. Enfrentan nuevamente la misma tentación. Abandonar a Benjamín como abandonaron a José. Pero esta vez el error no se repite. Esta vez salta Judá y dice, no, Benjamín no se puede quedar, porque mi padre moriría y yo no estoy dispuesto a ver el dolor de ese hombre nuevamente si Benjamín no llévame a mí. Él le dice que yo me quede como tu siervo, pero por favor, deja a Benjamín, tómame como sustituto. Antes Judá vendió a su hermano, ahora está dispuesto a perder su libertad por su otro hermano. Y sabe, hermano, yo encuentro la primer verdad que quiero plantear el día de hoy con ustedes. Y la primera verdad es que el pasado de alguien no debería de ser una sentencia perpetua. ¿Por qué? Porque lo que yo entiendo es que la gente cambia. Nosotros vamos cambiando. No somos los mismos de ayer. No somos los mismos de hace 5 años. Y el que se dejaba gobernar por los celos, la envidia, la avaricia, en este punto de su vida se deja gobernar por la preocupación, por la misericordia y por la empatía. Las personas a través de los años, por situaciones, por circunstancias, por enfermedad, porque llegan a los pies de Cristo, a los pies del Creador, las personas cambian. Y tenemos muchas cosas, hermano, que tal vez nos han lastimado, y cuando nosotros nos encontramos con las personas que nos lastimaron, nosotros ya tenemos una sentencia dictada hacia esas personas. Pero lo que yo hoy te quiero decir es que lo que alguien cometió en el pasado no debería de ser una sentencia perpetua, porque así como tú te equivocas, ellos también pudieron equivocarse. Pero no quiere decir que siga habitando en ellos la misma maldad, la misma crueldad, el mismo odio, los mismos celos. No quiere decir que siguen siendo esas mismas personas. Y a veces nosotros nos ponemos nuestra capa, nuestro disfraz de juez. Nos tomamos atribuciones que no nos pertenecen y dictamos sentencia contra personas. Y no estamos dispuestos a dar una segunda oportunidad. Yo quiero decirte el día de hoy que Dios nos dio una segunda oportunidad. ¿Por qué nosotros no hacerlo? Yo sé que hay personas que han herido lo interior de tu vida. Tal vez hay alguna amiga, algún amigo que te lastimó, que te traicionó. Tal vez alguien en la familia llegó y tocó esas fibras sensibles que sabes que te lastiman y te llevan al llanto. Pero esas personas también pueden ser moldeadas. Y así como esta historia me vendía a un Judá despiadado, también encuentro a un Judá que cambió. Dios nos da la oportunidad de cambiar, pero también Dios examina el corazón. En este momento, en este capítulo, Dios estaba examinando el corazón de ellos y ellos mostraron el cambio.
Creo que es necesario que nos abramos a dar segundas oportunidades. Y creo que es necesario que quitemos de nuestra mente poner sentencias perpetuas a las personas. Porque tú no sabes si algún día un gesto tuyo, una palabra tuya, hirió a alguien. Y esa persona hasta el día de hoy te tiene etiquetado como que eres mala persona, que tú lastimas. Y tú en tu interior, en tu relación con Dios, sabes que hay debilidades, que tal vez lo hiciste sin querer, o que si lo hiciste en esa humanidad de los celos, de la avaricia, sabes que Dios también puede transformar tu vida. Así que, hermanos, no apliquemos sentencias perpetuas a las cosas del pasado. Liberémonos. Demos segundas oportunidades y que su corazón sea pesado por Dios, no por nosotros. Que el corazón y las intenciones sean pesadas por Dios. La historia hubiera terminado diferente si José hubiera juzgado por lo que conoció de ellos, por lo que vivió acerca de ellos. Pero él decide dar una segunda oportunidad. Y el capítulo 45 comienza relatando que José no aguanta más. Y manda sacar a todos de esa sala, les dice, déjenme solos con ellos. Y se revela y les dice, yo soy José, su hermano, a quienes ustedes maltrataron, a quienes ustedes vendieron. Entonces la Biblia dice que ellos se quedaron turbados, que no podían ni contestar de lo impactado que estaban de escuchar la revelación de José. Y sabe, también dice la Biblia que José les dice, no se pongan tristes, ni que les pese haberme vendido, porque por ello es que el día de hoy yo me encuentro en esta posición. ¿Cuál era la posición que tenía José en ese momento? Era el segundo al mando de Egipto, algo como un jefe de gabinete, un secretario de Estado. Era gobernador. Era quien administraba los recursos, diseñaba estrategias, tomaba decisiones sobre una nación entera. Su éxito profesionalmente hablando era grandioso. Su economía era muy fuerte. Su vida familiar era la ideal. Estaba casado con Asenat y era padre de 2 varones, Efraín y Manasés. ¿Qué podría faltarle a ese hombre que tenía poder, amor, dinero y respeto? Perdonar, hermanos. A José le faltaba perdonar. Le faltaba soltar aquello que lastimó, porque mientras no perdonas, el pasado sigue gobernando tu presente. Porque ni todo el éxito, ni todo el dinero, ni los triunfos, ni el tiempo incluso logran sanar el corazón cuando hay lastimados. Cuando este ha sido lastimado. Hay muchas personas exitosas por fuera, pero lastimados por dentro. Hay muchas personas sonrientes por fuera, pero heridos en lo profundo de su interior. Dios le da la oportunidad a José, le pone cara a cara el vengar o el perdonar. Y desde el capítulo 42, 43 y 44 nosotros podemos ver que cuando llegaron los hermanos, él se encerraba y lloraba como, todavía me duele, todavía esto me lastima. No me había dado cuenta, yo pensaba que ya esto había pasado, yo pensaba que esto ya estaba olvidado, pero luego llegan a pedir comida y me doy cuenta que todavía duele eso en mi interior. Y sale y se vuelve a encerrar y vuelve a llorar. Y en este capítulo 45 no soporta más y suelta. Se descubre. Decide perdonar a esos hombres que le habían hecho mal. Él decide llorar, hablar y soltar. José había aprendido a vivir, pero aún había memorias de traición. Y definitivamente, hermanos, el perdón no justifica lo que te hicieron, pero sí te libera de vivir atado al dolor. Perdonar no cambia el pasado.
perdonar no hace que olvidemos el pasado. Porque cuando nos caemos y que la herida es profunda, queda en nosotros una cicatriz. Y al inicio eso duele mucho, no soportas que nada te toque, ni que la ropa haga roce ni nada. Pero cuando pasan los años, tú ves la cicatriz y recuerdas, un día me lastimé y se me hizo esta herida, pero ya no duele, pero sí recuerdas. Pero hermano, perdonar no cambia el pasado, pero sí cambia tu presente y cambia tu futuro. Yo no sé para quién es esta palabra, pero es tiempo de soltar. Así como José no aguantó más y se rebeló ante sus hermanos, es tiempo de que te rebeles. Es tiempo que rebeles tu alma ante Dios. Es tiempo de que no sigas cargando esa mochila pesada, tal vez de odio, tal vez de venganza, tal vez de frustración por aquello que te hicieron. Eso que tanto te lastima y vas cargando a lo largo de tu historia, es tiempo de que lo sueltes, porque ese no es el final para tu vida. Ese no es el final que Dios tiene deseado que tú vivas. Y sabes, la historia continúa. Y ya que José se revela a sus hermanos, él les pregunta por su padre. ¿Y mi padre aún vive? Sí, aún vive. Pues vayan por él y tráiganlo. Aquí yo tengo cómo mantenerlos. Aquí hay comida. Aquí yo tengo poder. Salen los hermanos a buscar a su padre. Y cuando llegan, le cuentan: padre, hemos encontrado a José. José, tu hijo que pensabas muerto, aún vive, padre. Entonces el padre no cree. Llega un momento que como que se queda turbado, pero dice la Biblia que cuando empieza a observar todos los carros que había mandado José de Egipto para traerse todas las cosas, es cuando él cree en esto. Y fíjese, hermanos, dice en el versículo 27, dice que al principio no creía, pero al ver todos los carros que había mandado Faraón, creyó. Y su espíritu revivió. Se termina el luto y regresa a la esperanza. Esto me lleva a la tercera verdad. No todo lo que entierras está muerto para Dios. No todo lo que tú has enterrado está muerto para Dios. Tal vez a Jacob se le acabó la esperanza y aprendió a vivir con el dolor de haber perdido a su hijo que tanto amaba. Pero Dios tenía otro final para su historia. Jacob de un momento a otro pasa del duelo a la esperanza. Pasa de la hambre a la provisión. Pasa de la pérdida a la promesa cumplida. Hay dolores que nos apagan el alma, el ánimo. Hay temporadas de nuestra vida donde el duelo emocional invade nuestro ser. Pero una palabra, un toque de su presencia, un cambio en el día a día de parte de Dios puede cambiar toda la historia. Puede revivir lo que parecía muerto, puede revivir tus sueños, puede revivir tus anhelos, tu propósito en Dios, o incluso puede revivir tu fe. ¿Cómo te sientes con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Cuando tienes problemas, ¿corres a Él inmediatamente? ¿O empiezas a correr a otras partes porque tu fe se ha menguado? Me gusta saber que inmediatamente que empiezan camino a Egipto, Jacob para en Berseba a ofrecer sacrificio a Dios. ¿Sabes? Ser un hombre que sabía a dónde correr, tanto en los malos momentos como en los buenos. Y él llega y ofrece sacrificio, y aquí Dios se le revela y le dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo y es mi plan que vayas a Egipto. El afectado indirectamente había vivido años de dolor, pero el final era que su espíritu reviviera. Y sabe, cuando él dice que siente que su espíritu revive, porque usa otra expresión y dice: ahora que he visto que José vive, ya me puedo morir.
Y cuando habla de esto, no habla de que él quisiera morirse, sino habla de que Jacob entró en un estado pleno de plenitud. Encontró su lugar de plenitud. Y sabe, tal vez tú has aprendido a vivir en la vida bien. Has aprendido a levantarte a pesar de las circunstancias. Has aprendido a ir al trabajo a pesar del dolor. Has aprendido a seguir esta vida tal vez más duro, tal vez más fuerte, tal vez más áspero, pero has aprendido a continuar. Pero tus sueños, tus anhelos están enterrados y tú sabes que no estás viviendo la plenitud que pudieras vivir con eso. Por eso, no todo lo que has enterrado, Dios lo tiene enterrado. El día de hoy Dios te puede sorprender. El día de hoy Dios te puede sorprender, te puede cambiar el rumbo de tu historia, porque ese no es tu final. Tu final es vivir en la plenitud de los planes que Dios diseñó para ti, no en los que tú diseñaste para ti. Y dice la Biblia en Romanos que Él tiene planes de bien para nosotros. Y a veces nosotros por el dolor decidimos enterrar, decidimos que eso no lastime. Pero Dios es un experto en desenterrar. Jacob pudo reencontrarse con su hijo amado y pasar cerca de él los últimos años de su vida. Pudo conocer a sus nietos y bendecirlos. Tal vez tú visualizas un final ahorita, pero espera, porque todo puede cambiar. Tal vez tú te encuentras el día de hoy cansado de perder y Dios te dice hoy: todavía tengo un reencuentro para ti. Todavía hay reencuentros que te van a regresar la felicidad, la plenitud, la vida y la paz. Y sabe, llegan y habitan todos ellos las tierras de Egipto. Aquí nosotros hemos visto qué pasó al final de la historia con los malos. Cambiaron, se arrepintieron. Hemos visto qué pasó en la historia con el lastimado. Dios lo llevó a lo grande, pero todavía tenía que perdonar. Perdonó. Hemos visto qué pasó con los que indirectamente el efecto de esta situación los tocó. Dios los sana y les da esa plenitud de todo el año que dura, de todo el tiempo que duraron el luto. Pero ahora vamos a ver la perspectiva que nuestros ojos humanos no alcanzan a ver. El libro de Génesis, en el capítulo 50, dice que Jacob muere después de vivir 17 años en Egipto. Él muere y parte a la presencia de Dios. Y en ese momento los hermanos empiezan a llenarse de miedo otra vez y dicen: ahora que mi papá murió, capaz José nos va a hacer mal, capaz se va a vengar de todo eso que les hicimos. Pero José había perdonado genuinamente. Entonces ellos vienen con miedo ante su hermano y le dicen: José, sabemos que te hemos hecho daño, pero tómanos como tus siervos, nosotros te podemos servir, nosotros podemos estar. Pero las palabras que José les dice es una verdad tan poderosa, hermano, porque José les respondió: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. A Dios no la vemos en esta ecuación. A Dios no lo vimos cuando lo aventaban al pozo. Pero lo que sí, hermanos, es que aunque no veamos a Dios, Dios está en control de todo y Dios tiene el control de todo. Lo que tú hiciste para mal, Dios lo encaminó para bien.
oiga, esta es una verdad tan poderosa, porque quiere decir que tal vez tú estás viviendo este día la peor temporada de tu vida. Quiere decir que tal vez estás llorando, que estás sufriendo, pero quiere decir que esto que tú estás pasando hoy, Dios lo puede usar para tu bien. Dios lo puede usar para bendecirte, Dios lo puede usar para tu propósito que Él tiene en su vida. Y esta última verdad es que Dios es experto en transformar el dolor en propósito. Y Él es experto en transformar las pruebas en bendiciones. Él es experto en transformar las lágrimas en sonrisas. Él es experto en transformar las historias con finales tristes en finales felices. Lo que dolió no fue en vano, porque Dios no desperdicia tu dolor. Él lo utiliza para tu bien. La intención humana puede ser mala contra ti, pero el plan de Dios siempre va a ver a tu favor. Tu historia no termina en la herida. Tu historia termina en el propósito de Dios. ¿Por qué no le dices a la persona que está a tu lado esta verdad? Dile, tu historia no termina hoy. Tu historia termina en el propósito de Dios. Les voy a invitar a que se pongan de pie. Hace aproximadamente 4 años, ya van 5 años, yo estaba embarazada de Ander y nos tocó viajar a Michoacán. Mi papá es originario de allá. Mi abuela murió muy joven de leucemia. Mi abuelo vivió más años, pero estaba en sus últimos días, así que mi papá, como es el hermano mayor, habló a todos los hermanos y les dijo pues que papá estaba en los últimos días, que si podían ir. Todos van, fuimos los nietos que pudimos estar ahí. Y, sabes, yo no entendía lo que era la palabra agonía. Yo no entendía lo que decían agonizar hasta la muerte, hasta que me tocó ver y cuidar a mi abuelo. Fueron días muy difíciles, fueron días muy desesperantes, porque él gritaba del dolor y al segundo cambiaba lo que él quería. Gritaba, quiero agua, no, coca. Pero era tanto su dolor que desvariaba, hablaba enojado y luego hablaba tranquilo. Las lágrimas corrían por sus ojos y estaba muy malo. Ya no podía, el doctor dijo que solo se tenía que esperar a que llegara, pero de aquí a que esperábamos que eso sucediera, estaba siendo muy torturante el proceso. Él estaba sufriendo mucho. Y una tarde mi papá se sienta con él en la esquina de la cama donde lo cuidaban y voltea y le dice, viejo, ya, suelta eso, pídele perdón a Dios por eso, déjalo ir para que tú te puedas ir en paz. Te estamos viendo sufrir y nos duele mucho. Y así se quedó. Entró mi otra tía que era como quien más paciencia le tenía y se acostó en él. Regresó mi papá, oraron y en la oración mi papá, porque él ya no podía hablar, dijo, te estamos entregando eso que lastima su vida. Y mi abuelo solo derramaba las lágrimas por un lado y otro, su carita arrugada, y las lágrimas salían por sus cachetes. Y así se quedó.
Esa tarde fue tranquila, esa tarde ya no hubo tanta quejadera, ya no hubo tanto grito de dolor. Y al final dicen, ya se está yendo, grita una tía, ya se está yendo mi papá. Nos vamos todos al cuarto y recuerdo muy bien que un primo y Eliab agarraron una guitarra y empezaron a entonar una alabanza. Y una sonrisa se dibujó en la cara del viejo y partió con el Señor. Él pudo haber partido en medio del dolor, en medio de la sequedad, pero al final Él partió en la plenitud de las alabanzas, en la plenitud de la presencia de Dios inundando aquel cuarto. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que tal vez tú no has elegido lo que te ha pasado en la vida, pero Dios sí te da la oportunidad de que elijas qué vas a hacer con lo que te pasó. Tu historia no termina en la herida. Tu historia no tiene que terminar en el dolor. Tu historia no tiene que terminar en la versión de la persona que escribiste para poder sobrevivir aún cuando estabas lastimado. Dios sigue escribiendo el final. Un día estás saliendo del pozo sin esperanza y al otro estás viviendo en Dios su plenitud. El mal no tiene la última palabra. Dios es un experto en reescribir finales. No eres lo que te hicieron, eres lo que Dios está formando a través de eso. José eligió perdonar cuando tenía derecho a vengarse y eligió confiar cuando tenía razones para endurecerse. Y sabes, yo encuentro en la Biblia tantas historias donde el final parece a uno, pero Dios lo cambia. Encuentro a un Mardoqueo que está a punto de ser ahorcado en una horca, pero Dios lo libera y termina ahí muriendo la persona que le quería hacer el mal. Encuentro a un Moisés que huye porque es un asesino y todo el mundo lo juzga de asesino. Y encuentro a un Dios que se le aparece en una zarza ardiendo y le dice: tú no eres un asesino, tú eres el libertador de mi pueblo. Encuentro un día en el Getsemaní una cruz con un hombre derrotado y el diablo sonriendo porque había ganado la victoria. Pero encuentro a un Jesús resucitando a los 3 días y diciendo: este no es el fin de la humanidad, este es el inicio de la redención para todos ellos. Nuestro Dios es experto en hacer eso. Y yo hoy te quiero decir, lo que tú estás viviendo hoy no es tu final. Busca tu final, busca reescribir tu historia, busca soltar, busca perdonar. Si tienes que soltar el celo, la avaricia, el coraje, busca transformarte en Jesús y perdonar. Busca transformarte para una persona para bien. Si has cargado, lastimado y diciendo: pero va a llegar el día en que yo voy a poder vengarme y a poder decirle, suéltalo, deja que Dios se encargue de eso. Si vas por la vida lastimado, herido, porque algo que no te hicieron a ti directamente tocó y te lastimó, Dios quiere desenterrar tus sueños y tus anhelos. Y lo más hermoso, si el diablo te tiene en una posición donde te está diciendo que estás perdido, que estás fracasado, que esa es la vida mediocre que tú vas a vivir, yo hoy te tengo una noticia: lo que el diablo quiere utilizar para mal, Dios lo transforma para bien. Chicos, me ayudan, por favor. Vamos a ver la victoria en Cristo Jesús. ¿Quién cree que el día de hoy algo va a cambiar en nuestras vidas? ¿Quién cree que vamos a ver una victoria? Vamos a ver nuevas versiones de nosotros. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Que Dios te bendiga.